en las redes sociales, en el instituto, numerosas charlas, en la televisión, numerosos sitios, en la tele, en las noticias. La primera vez que escuché hablar de la violencia de género cuando era más joven, porque se produjo un caso en el entorno familiar. No obstante, donde más he aprendido de la violencia de género ha sido en Podemos, en el círculo joven de Podemos en Tenerife. En el colegio, cuando los profesores nos explicaban que no se debería hacer e intentar evitarlo. Oí hablar de la violencia de género por primera vez en mi casa, ya que mi familia desde pequeño nos intentaba educar a mi hermano y a mí sobre el problema que había en la sociedad en este aspecto. En casa. En la tele, sobre todo. En la televisión. Sobre diferentes casos de personas maltratadas. Entonces lo primero que escuché fue mediante la televisión, noticiarios y eso. Oí por primera vez hablar de la violencia de género por televisión. La he oído hablar y la he sufrido. Pues la primera vez que oí hablar sobre la violencia de género fue en el colegio, con una charla en contra de ella, obviamente. Pero sí, en el colegio. Por primera vez oí hablar de la violencia de género en mi familia. Pues la verdad, desde que me acuerdo, existe. En todos sitios. Desde que tengo uso de razón, en todos sitios. Bueno, en todos lados, en la familia, en la calle, en televisión, en los medios de comunicación, en internet, en todos lados. Como que en la televisión, puede ser la primera vez en las noticias, lamentablemente. En realidad lo oímos ya todos los días, ¿no? En los medios de comunicación, entre las personas, bueno, los compañeros. Es un tema que está bastante en boca y es fundamental visualizarlo. Lo oí de cerca con una amiga y casi lo oí junto con ella y es difícil. Por primera vez creo que lo escuché en las charlas que me daban en el colegio de pequeña. Que yo recuerde fue en la televisión, porque no tengo... Es donde más se suele escuchar ese tipo de casos. Lo veo cada día, en la calle, en la televisión. Pues la primera vez que oí hablar de este tema fue en mi colegio con más o menos 8 o 9 años, pero muy parcial, ¿no? Lo típico que se les suele decir a los niños de ser buenos unos con otros y cosas así. Pues en las calles y eso, ¿no? Bueno, en las familias, en las universidades, siempre nos aconsejan que debemos hacer respetar nuestros derechos, siempre leer mucho acerca de casos que se hayan repetido en alguna oportunidad y conocer mucho nuestros derechos y cómo podemos defender esto. Pues en mi entorno, en lo que es mi familia, en eso. ¿En el instituto? Por primera vez, por desgracia, en el telediario. Antes de que me dieran ninguna charla, ya los casos los escuchas, los tienes de oídas y luego ya te conciencian un poco sobre lo que es. El concepto de violencia de género lo escuché por primera vez en el instituto. Pues yo lo he escuchado por la tele, por la radio y por más sitios. Normalmente escucho hablar de violencia de género por las noticias. En noticias, periódicos. Por la televisión y por YouTube. Lo oí ahora unos 5 años cuando yo estaba en el colegio, que mis amigos siempre decían que a veces la género era algo que no importaba, que siempre decían que era una tontería. No recuerdo cuando escuché por primera vez hablar de la violencia de género. En el instituto, sobre todo. Pues en el colegio, cuando era pequeño. ¿Desde siempre? Lo leí en una charla del instituto y nada, y estoy bastante concienciado en ello. La verdad que la primera vez que lo oí fue en el instituto, cuando tenía 10 años. En las noticias y también iban a mi instituto a darme charlas el día de la violencia de género. Yo creo que todos hemos oído hablar más bien en el colegio cuando somos pequeños y nos van adentrando un poquito más.